Si la noticia que da la alcaldesa de Sant Cugat, que por cierto apoya a Esquerra Republicana de Rubí, se confirma, pasaría a engrosar una gran lista de agravios comparativos con esta ciudad. Hay que recordar que nunca ha sido una prioridad el Hospital Vicente Ferrer para la Generalitat de Cataluña. Hay que recordar que en 2016 ya le comunicaron al equipo de gobierno que no tenían ningún tipo de intención de construir este edificio, este hospital, y por tanto desde el 2016 el gobierno municipal ya sabe que no es una prioridad para el gobierno independentista. En 2017 el conseller Comín ya tiró un globo sonda precisamente diciendo que iban a comprar el Hospital General, cosa que se convirtió en una falacia, en una mentira. Básicamente porque yo pude hablar con la Dirección General de Quirón Salud y desmintieron categóricamente esa información. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a permitir que el gobierno de la Generalitat nos vilipendie? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el gobierno de la Generalitat falte con los compromisos con esta ciudad? ¿Cuánto tiempo vamos a tener que esperar para que el gobierno municipal emprenda acciones legales y le exija a la Generalitat que cumpla con lo que tiene que cumplir, con lo que evidentemente le piden los contribuyentes de nuestra ciudad? No hay que olvidar que tenemos a más de 3.000 niños y niñas que están desatendidas en nuestra ciudad porque no tenemos pediatras 24 horas. Y esto hay que exigirlo. Hay muchísima gente que lo está pasando mal, hay muchísima gente que tiene muy claro que hay un agravio comparativo enorme frente a la ciudad vecina con Rubí, y nosotros lo que debemos hacer es exigir a la Generalitat que cumpla con esos convenios que están firmados. Si no se cumplen, nosotros tenemos que ir de la mano, y además hago un llamamiento a todos los partidos políticos, a ir de la mano al juzgado para demandar a la Generalitat vía judicial para que de alguna manera dé respuesta y cumpla con su cometido, con el cometido de dar respuesta a esas necesidades que, por cierto, hay que recordar que tienen ellos esta potestad para poder hacerlo y no el Ayuntamiento de Rubí.